Bienvenidos a nuestra primera verdad. La lección número 1 del curso de reclutas y soldados del Ejército de Salvación. Nuestra doctrina número 1 dice lo siguiente: creemos que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristiana. El libro que escribió Dios. Usted trajo un televisor nuevo a la casa y junto a su familia se dispone a abrir la caja. Desean instalarlo lo antes posible para comenzar a disfrutar de él. Su esposa saca el manual y le pregunta sonriente: ¿necesitas esto, querido? Por supuesto que no, es su respuesta. Pero media hora más tarde, tras apretar botones y probar diferentes conexiones, pregunta: querida, ¿dónde está ese manual? Todos necesitamos instrucciones. Todo artefacto tiene su manera correcta de armarse y de usarse. Los fabricantes saben esto y por lo tanto producen un manual. Nosotros no somos la excepción y nuestro fabricante, nuestro creador, entendió que nosotros podíamos ser artefactos complicados y por lo tanto nos mandó a este mundo con un manual, la Biblia. Debido a la importancia que tiene este libro, el Ejército de Salvación dice en su primera doctrina lo siguiente: creemos que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios y que solo ellas constituyen la regla divina de fe y práctica cristiana. Su vida cristiana está condenada al fracaso si usted no se enamora de este libro. En él está la clave que descifra su vida y puede decir que Dios mandó a escribir la Biblia especialmente para usted. Dios pensaba en usted cuando ordenó a uno de sus siervos que escribiera. La palabra del Señor dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Escrito en Isaías 1:18. Él observó nuestra vida atemorizada y vacilante y dio instrucciones a escribir a uno de sus siervos: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. La parábola del hijo pródigo se escribió porque Dios sabía que abandonaríamos el hogar y terminaríamos en un país lejano. Anticipó que necesitaríamos información sobre el Padre que nos esperaba anheloso en aquel hogar. La Biblia no es como los otros libros. Ella fue inspirada por Dios. Inspiración divina. La palabra inspiración significa literalmente respirar para adentro. Al hablar de inspiración divina, queremos decir que el Espíritu Santo respiró la verdad de Dios sobre sus siervos escogidos, de tal manera que estos, al respirarla para adentro, al inspirarse en ella, nos dieron a conocer la verdad recibida. Ahora bien, nosotros decimos que Don Quijote de la Mancha es un libro inspirado, al igual que 100 años de soledad lo es. Ambos, Cervantes y Gabriel García Márquez, son magníficos autores de gran inspiración y para probarlo solo basta recordar el Premio Nobel de Literatura que este último obtuvo. Pero la Biblia es inspirada en una manera diferente y más profunda que otros libros. La Iglesia cristiana cree que la Biblia contiene el aliento de Dios, de modo que su mensaje nos llega con autoridad divina. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿De qué nos habla entonces la Biblia? En sus páginas, Dios se revela a sí mismo y nos muestra cómo es Él y qué desea que nosotros entendamos respecto a su persona. Esto se llama la revelación de Dios y significa, por ejemplo, que hemos llegado a saber que Él es nuestro Creador, porque nos comunicó esta información en el Génesis. Muy cierto. De no poseer este libro, estaríamos tal vez adorando al sol o a un animal.
Dios se revela a sí mismo en las páginas de la Biblia y nos muestra en ella todo lo que necesitamos saber para el buen desempeño de nuestras vidas. ¿Cómo sabemos que la Biblia es inspirada? Tenemos el testimonio de nuestro Señor, quien siempre la consideró inspirada y solo así lo expresó. Describió las Escrituras diciendo en Mateo 22:31, lo que os he dicho por Dios. Él dijo que los judíos eran aquellos a quienes vino la palabra de Dios en Juan 10:35. Observó refiriéndose a las leyes de Moisés en la Biblia que eran palabra y mandamiento de Dios en Marcos 7, 8, 9 y 13. También la Biblia nos confirma que es inspirada. Moisés, uno de los escritores, afirma que el mismo Jehová le dio instrucciones de que escribiera para dejar memoria de él, escrito en Éxodo 17:14. En sus páginas hay más de 2000 mensajes que van precedidos de las palabras "así dijo Jehová". Podemos decir sin temor de ser refutados que creemos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron dadas por inspiración de Dios. La Biblia contiene toda la información que usted necesita para crecer y desarrollarse en su vida cristiana. Estúdiela, léala diariamente, asista a la clase bíblica semanal y absorba su mensaje como el árbol junto al río absorbe el agua, para que su vida dé fruto a su tiempo y las hojas de su vida no caigan, sino que permanezcan para la eternidad, escrito en el Salmo 1. Abra su Biblia en el índice o en la tabla de contenido y notará que se divide en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra de hechos ocurridos desde la creación del mundo hasta unos años antes que naciera nuestro Señor. En cambio, el Nuevo Testamento narra lo sucedido desde que nació Jesús, nuestro Señor, hasta que los primeros cristianos se congregaron como iglesia. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. En el Nuevo Testamento hay 27 libros. Los 39 libros del Antiguo Testamento se dividen en 5 libros de la ley, porque en ellos Dios da la ley al pueblo de Israel. 12 libros históricos, porque en ellos se narra la historia del pueblo de Dios. 5 libros poéticos, porque ellos fueron escritos en forma de poesía. 5 libros llamados profetas mayores, porque hablan o fueron escritos por los profetas que escribieron más material. 12 libros llamados profetas menores, porque tienen menos material, son más cortos, pero no menos importantes. En el Nuevo Testamento hay 27 libros, 4 evangelios que son las biografías de Jesús, nuestro Salvador. Una carta histórica, porque narra la historia de cómo se formó la iglesia primitiva. 21 cartas epístolas, que son las cartas que Pablo y otros apóstoles escribieron a las iglesias para aconsejarlas. Visiones proféticas sobre el fin del mundo. La pregunta entonces es, ¿en qué idioma fue escrito? Se escribió en el idioma que se hablaba en Palestina en aquellos tiempos. Como transcurrieron tantos siglos entre el primer libro que se escribió y el último, el idioma cambió y por lo tanto la primera parte, el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo y la segunda parte, el Nuevo Testamento, en griego. ¿Qué Biblia usamos nosotros? Traducciones de los originales. La Biblia que usted posee y ha llegado a querer tanto es una versión de textos griegos y hebreos. Si usted abre su Biblia en la primera página, encontrará el nombre de la persona o personas que hicieron la traducción. Algunas de las traducciones más usadas por los cristianos en Latinoamérica son la de Casiodoro de Reina, que se la usa con mayor frecuencia en el Ejército de Salvación y en las iglesias en general. Se publicó en 1569 y ha sido revisada varias veces en 1906, en 1960 y por último en 1995. La versión popular se conoce con el nombre de Dios llega al hombre. Fue escrita en una forma fácil de entender y usa el español que hablamos en nuestra vida diaria.
la versión latinoamericana publicada por las Sociedades Bíblicas, la Biblia de Jerusalén, preparada por un grupo de profesores que se reunieron en esa misma ciudad. Es importante comprender que estas son traducciones de la misma Biblia y se difieren en algunas palabras. En su mensaje son idénticas. La escritura no fue escrita en español, porque no era el idioma de aquel tiempo ni existía el español en aquellos años. Resumamos entonces la primera verdad. Las enseñanzas del Ejército de Salvación se basan en la Biblia. Si queremos crecer como cristianos, debemos estudiarla constantemente y amar el mensaje que trae ella. Dios creó el mensaje de la Biblia con nosotros en mente. Por eso, este es tan efectivo para nosotros. La Biblia es un libro distinto a todos los libros porque fue inspirada por el mismo Dios. Inspiración significa que el mensaje de la Biblia contiene el aliento de Dios. Dios se revela a sí mismo en las Escrituras. Lo que sabemos de Él es porque lo leemos en la Biblia. Dios se reveló a los autores de la Biblia para que ellos escribieran sobre Él. Sabemos que la Biblia es inspirada porque ella dice que lo es y el Señor dijo que lo era. La lectura y el estudio constante de la Biblia nos hará crecer. A continuación tendremos algunas preguntas para dialogar en los grupos pequeños o en la clase de futuros soldados o reclutas. Recuerda colocar tus respuestas en el WhatsApp del grupo, así podremos tener un contacto y profundizar aún más en este libro que nos hace crecer. Que Dios te bendiga.